Durante los años 1347 a 1350, Europa y todo el mundo conocido fue testigo de una feroz pandemia de peste, que sería denominada siglos más tarde como la Muerte Negra. La peste negra, también conocida como la peste bubónica, fue una devastadora pandemia que afectó a Europa en el siglo XIV, marcando uno de los eventos más catastróficos de la Edad Media. La peste negra tuvo su origen en Asia Central en el siglo XIV. La enfermedad fue causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas que infestaban las ratas. Se cree que la peste se propagó a través de las rutas comerciales y de viaje, alcanzando la península italiana en 1347, cuando barcos genoveses regresaron de la Crimea a Mesina, Sicilia. La peste negra llegó a Europa en 1340, extendiéndose rápidamente por toda la península italiana y afectando pronto a otras regiones del continente. La rápida propagación se debió a la capacidad de las ratas infestadas y sus pulgas para viajar en barcos y caravanas, llevando consigo la bacteria y transmitiéndola a las poblaciones humanas. Los síntomas incluían fiebre alta, bubones, inflamación de los ganglios linfáticos y manchas negras en la piel. La tasa de mortalidad era extremadamente alta, con comunidades enteras diezmadas. La peste negra tuvo un impacto social masivo, diezmando poblaciones y generando una escasez de mano de obra que llevó a cambios económicos y tensiones sociales. La disminución de la población llevó a una escasez de trabajadores, alterando las relaciones laborales y económicas. Campos y propiedades quedaron desiertos. La pandemia generó respuestas religiosas intensas, con muchas personas interpretándola como un castigo divino. Esto condujo a prácticas de penitencia y flagelación. La Iglesia Católica sufrió con la pérdida de clérigos y líderes religiosos. La crisis llevó a una pérdida de confianza en la Iglesia como guía espiritual. En algunos lugares, el miedo y la paranoia llevaron a la persecución de grupos sospechosos como los judíos, que fueron acusados erróneamente de propagar la enfermedad. Aunque la medicina medieval no comprendía completamente la enfermedad, la peste negra contribuyó a avances en la observación y documentación de los síntomas y a algunas medidas de cuarentena. Las secuelas a largo plazo incluyeron cambios demográficos significativos, una reconfiguración de la estructura económica y una profunda influencia en la psicología colectiva de la sociedad medieval. La pandemia experimentó varias olas, con brotes recurrentes durante los siguientes siglos. Estas recurrencias siguieron afectando a las poblaciones europeas. La peste negra influyó en el arte y la literatura de la época, manifestándose en representaciones visuales y escritas de la muerte y la desesperación. La alta mortalidad llevó a cambios en las prácticas funerarias, con la necesidad de entierros rápidos y a menudo masivos. La pérdida masiva de vidas contribuyó a la desorganización social, con comunidades enteras desapareciendo y dejando cicatrices duraderas en la memoria colectiva. La peste negra no se limitó a Europa, se extendió a Asia y África, afectando a diversas civilizaciones y dejando una huella duradera en la historia mundial. La escasez de mano de obra y la disminución de la población llevaron a cambios en la producción de alimentos, con tierras sin cultivar y menos trabajadores agrícolas. La pérdida de liderazgo y la desorganización social plantearon desafíos políticos, creando tensiones entre las clases gobernantes y la población afectada. La peste negra dejó un legado duradero en la historia, influyendo en la percepción de la muerte, la religión y la sociedad durante siglos. Su impacto se siente aún hoy en día como un recordatorio de la fragilidad humana frente a las enfermedades pandémicas. Si te gustó el video, dale like, activa la campanita y suscríbete para más contenido.